Siendo las 9:37 del 24 de mayo de 2016, damos por inaugurado las actividades y conferencias del aniversario 67 de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Gracias por su compañía. Muchas gracias, profesor. Para comenzar, escucharemos la ponencia de Alberto Barranco Chavarría, exalumno de esta escuela y periodista con una larga carrera en medios impresos y electrónicos, donde ha sido columnista de finanzas y cronista de temas culturales. Para poder proyectar lo que viene, para poder hablar del periodismo cultural del futuro, hay que ver los anales. No se puede buscar lo que viene si no se conoce lo que se vio, lo que pasó, lo que ocurrió. En este marco podemos decir que la función toral del periodismo es informar, orientar, divertir y educar. Las tres condiciones podrían englobarse en lo que es el periodismo cultural. Ha habido un esfuerzo porque los medios tradicionalmente informadores, tradicionalmente noticiosos, se metan justamente a ese escenario en donde, bueno, pues la información se convierte en la piedra toral, la piedra de toque de lo que finalmente alimenta al resto de los géneros periodísticos. La orientación nace en el momento en que, vamos, el primer intelectual, el primer periodista de reflexión escribe un artículo de fondo. Tradicionalmente, bueno, esto es parte ya integrada al escenario de la prensa, como son los editoriales. El editorial de los periódicos refleja su propio pensamiento, su propio sentir respecto a lo que está ocurriendo. Eso sería orientar. En el renglón de divertir, bueno, pues podemos hablar desde las tiras cómicas que se publicaban en los medios los domingos, donde aparecían diversos personajes, Trucutú, aparecían el rey, el capitán y sus cebollitas, en fin, hasta los chistes que publica Catón en el periódico Reforma. A manera de artículo de fondo, bueno, es parte del escenario de la diversión obligada de los medios. Y la educación. Generalmente la educación se da en la parte científica de los periódicos. La Jornada, por ejemplo, tiene una parte fundamental, toral, en su sección cultural, en donde se habla estrictamente de ciencia. Pero yo diría que en México, casi desde la fundación del periodismo, ha habido la intención de meterse al escenario de la cultura. En el siglo XVIII había un periódico de carácter mensual que se llamaba Gaceta Literaria de México. Lo dirigía Juan Antonio de Alzate y Ramírez, que por cierto era primo de Sor Juana Inés de la Cruz. Este personaje, bueno, pues más bien se metía al terreno científico. Él era corresponsal de la Academia de Ciencias de París y, bueno, pues básicamente era una divulgación, sí, de carácter educativo, pero básicamente a través de la ciencia. Yo diría que la difusión ya más en forma cultural se inicia en el siglo XIX. Hay dos periódicos torales. Uno es el Monitor Republicano y otro es el propio siglo XIX. Ahí entraba la pluma de un Francisco Zarco, que no solamente hacía crónica parlamentaria, también hacía crónica, por ejemplo, hay una bellísima sobre el Palacio Nacional. Ahí estaba un Guillermo Prieto, ahí estaba un Ignacio Manuel Altamirano, ahí estaba un Manuel Paino, ahí estaba pues la literatura, ahí estaban lo que se llamaban los cabezones, los intelectuales de su tiempo. Se admitía la poesía, se admitía lo que podríamos catalogar actualmente como ensayo, pero también se metía fundamentalmente el género de crónica. Hay crónicas maravillosas que después se metieron en libros por parte de Guillermo Prieto. Podemos hablar también de que a partir del nacimiento del periodismo moderno, en el año de 1896, con El Imparcial de Rafael Reyes Espíndola, se inicia la publicación de novelas por entrega.
La gente recibía un fragmento de la novela como parte del periódico y lo iba coleccionando hasta completar. Por ejemplo, Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano se metió en ese ámbito. Posteriormente podemos decir que se fue metiendo el periodismo en todo el ámbito cultural. Como primero podríamos hablar de las críticas de carácter teatral. Sin embargo, estos periódicos, sobre todo el Imparcial y los que siguieron en el siglo XX, se metían más a la cuestión social estrictamente que a la cuestión intelectual. Interesaba más cómo iba vestida doña Carmelita Romero Rubio, qué alhajas traía, cómo era su sombrero, que meterse al escenario de lo que se estaba planteando en el teatro mismo. Posteriormente podemos hablar ya de las secciones de sociales. En los 30, en los 40 se inician las secciones de sociales de los periódicos, donde efectivamente lo básico era el tener la posibilidad pues, de reseñar lo que estaba ocurriendo en torno a la gente pudiente. Alguna vez en una clase que daba yo de columna, artículo editorial, les decía que el periodismo tendría que ser, revelador. El periodista es por esencia crítico. No se puede ser un periodista pusilánime, no se puede ser un periodista entregado, hincado de rodillas frente al poder. Y entonces algún alumno me decía, oiga maestro, ¿y qué tal si nos matan? ¿Usted va a pagar el entierro? Y le digo, bueno, sí, con mucho gusto se lo pago, pero ¿sabe qué? Para que no corra ese riesgo, métase a la sección de sociales. Lo peor que le puede pasar es que en el momento en que partan el pastel de la quinceañera, le caiga un pedazo encima. Bueno, esas eran las secciones de sociales, pero en las secciones de sociales había dos mujeres en el periódico Novedades, dos mujeres fundamentales. Una de ellas, estamos hablando de Rosario Sansores, esta poetisa campechana, poeta como se debe decir ahora, ya no es poetisa, es poeta, la poeta campechana, autora de la letra de una canción extraordinaria. Pero bueno, esta mujer escribía cuestiones estrictamente culturales y le hacía la contra a Alma Reed. Ustedes recordarán a Alma Reed como el amor del primer gobernador socialista que hubo en México, en Yucatán, el señor Carrillo Puerto. Carrillo Puerto, bueno, pues hace que le creen a esta mujer aquella canción inolvidable de Peregrina. Intervienen un músico, interviene un poeta llamado Luis Rosado Vega y el músico llamado Ricardo Palmerín. Posteriormente vendría, un auge mayor de las secciones de sociales, donde el interés no era solo la fiesta, no era solo el bautizo, no era solo el matrimonio, no era solo la fotografía de la pareja que cumplía 50 años de casados, sino también la reseña de lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, hay una crónica maravillosa de Ana Cecilia Treviño, conocida como Bambi, en el periódico Excelsior, justamente el 14 de julio de 1954, a la muerte de Frida Kahlo. Ahí estamos hablando no solamente de periodismo, no solamente de información, podemos lindar con la literatura. Y yo diría que a partir de ahí los periódicos entran en un escenario donde se permiten textos de carácter literario, pero al mismo tiempo la divulgación cultural. Ahí está, por ejemplo, un René Avilés Favila dirigiendo el suplemento cultural del periódico Excelsior, que se llamaba El Búho. Ahí está también un suplemento inolvidable que lo dirigía el maestro, el premio Cervantes de literatura, el gran escritor José Emilio Pacheco. Este diorama en realidad revista de la cultura originalmente, después diorama de la cultura de Excelsior. Allí estaba también Paco Ignacio Taibo dirigiendo el suplemento cultural del periódico El Universal. Al paso de los años, podemos decir que fue creciendo la importancia de la divulgación. No solamente se metía al ámbito estricto de la crítica literaria,
de la crítica teatral, de la crítica cinematográfica, sino también se metía al ámbito de la crónica. Yo diría que es uno de los más eficaces medios de comunicación cultural, la crónica. La crónica nos permite 3 escenarios. Uno, la diversión. La crónica generalmente tiene el detalle, tiene la ocurrencia, tiene de alguna forma el sobresalto. Ahí está también otro escenario importantísimo que es la información. En la medida en que se dan a conocer los hechos de carácter cultural, de carácter histórico, de carácter literario, en esa medida se está educando y al mismo tiempo se está informando a la población. Este sería para mí el mayor de los el mayor de los géneros en el ámbito de la cultura. La cultura entra a la televisión, sí. Podemos hablar de una página inolvidable cuando el maestro Juan José Arreola se mete a hacer comentarios en el ámbito de Televisa, lo cual, pues no necesariamente empataba con la situación. Hubo escenas donde pues casi se ridiculizaba a un hombre que llevaba una capa a la manera del siglo XIX, un hombre que hablaba con grandielocuencia. No era fácil empatarse con las costumbres tradicionales de Televisa. Sin embargo, pues logró sobrevivir varios años el maestro Juan José Arreola, autor de Confabulario, ahí en la televisión, sobre todo en la televisión, que para mucha gente es la más enajenante la que hace Televisa. Al mismo tiempo también podemos hablar de que Octavio Paz se mete al escenario de la televisión. En este caso, yo diría en un ámbito mucho más serio, mucho más ordenado, a través de una serie de programas que se volvieron casi de antología. Quien tiene esos programas grabados de Octavio Paz, tiene un compendio de lo que sería la poesía, de lo que sería el ensayo, de lo que sería gran parte de la historia de México. Posteriormente vendría, el culmen de la cultura en México, de la divulgación de la cultura, con el suplemento que se llamaba justamente La Cultura en México, que publicaba el periódico Novedades. El director era Fernando Benítez. Fernando Benítez, un hombre que, siendo reportero, era de una sagacidad, de una audacia y sobre todo de una profundidad verdaderamente ejemplar. Pero al mismo tiempo podemos hablar de un cronista, podemos hablar de un historiador. Fernando Benítez dirige este suplemento hasta que llega un golpe. No les gusta la presencia de gente de izquierda en este suplemento y entonces se va todo el suplemento a la revista Siempre, que también, tiene una página importante en la divulgación de la cultura. La cultura también va a penetrar desde sus inicios a través de 2 emisoras radiofónicas, Radio Educación y Radio Universidad. Las 2 se meten al ámbito de lo que es la divulgación, la literatura, las entrevistas con los artistas, arquitectos, etcétera, pero también podemos hablar de que por primera vez se meten al ámbito de lo que consideramos la cultura popular. ¿Cuál es la mejor definición de cultura? Yo diría que la cultura es todo. La cultura es la señora que va al mercado y la forma en que grita. La cultura es la muchachita que anda con una grabación, que se grabó su voz y que anda gritando en las calles que se compran refrigeradores, fierro, bien, todo que vendan. Ese sonsonete se volvió épico, se volvió parte de la ciudad. Eso es parte de la cultura. Como también es parte de la cultura la presencia de Margarito, este hombre apenas leve, vamos levantando 60, 70, 80 centímetros del suelo, su enorme sombrero, su guitarrita, su vocecita, pero parte fundamental del conocimiento cultural. Yo diría que ahí es donde empieza a empatar la cultura en términos totales. La cultura no es solamente lo culterano, no es solamente hablar de los filósofos a profundidad. La cultura es también meterse en ese ámbito donde, está la presencia de la gente. Posteriormente
podemos hablar de las series de televisión, las series históricas que impulsa Miguel Alemán Velasco en Televisa, que después también las adopta Televisión Azteca. Bueno, en alguna ocasión hicimos un periódico estrictamente cultural, 1983-84, estrictamente de crónica. No se admitía ningún otro género más que la crónica. En este periódico tuvimos la colaboración, por lo menos en una ocasión, del maestro Juan Rulfo. Tuvimos la colaboración también, por lo menos en una o dos ocasiones, del mayor nahuatlato de México, Miguel León Portilla. Tuvimos la ocasión también de tener a un Antonio Acevedo Escobedo y un Andrés Enestrosa, que ganaría el Premio Nacional de Periodismo por sus crónicas en este periódico que se llamaba México Tenochtitlan. A partir de ahí, a partir de este periódico, se me invita a hacer crónica. Quizás uno de los mejores episodios fue cuando escribía yo en Ovaciones de la Tarde. Era impresionante el choque que había frente a la gente que tradicionalmente veía la página 3 y ahora se encontraba con una crónica que le enseñaba alguna idea de lo que era la historia de la Ciudad de México. Posteriormente, bueno, pues vendría la posibilidad de meterse en el ámbito de un periódico mucho más completo que era el Reforma. Durante 10 años publiqué una crónica de la Ciudad de México que se llamaba Ciudad de la Nostalgia en el periódico Reforma. De esas crónicas salieron por lo menos 3 libros. Y posteriormente, bueno, pues la oportunidad de llegar a la radio. No era fácil que en la radio se metiera el género de crónica. Hay relatos, sí, pero es distinto el relato de la crónica. Quizás la crónica tiene mayor, profundidad en cuanto al dato, en cuanto al escenario, y el relato, bueno, pues simplemente se mete en las personas. Aquí estamos eslabonando los hechos, las piedras, las personas, las imágenes. Y bueno, posteriormente vendría la opción de hacer periodismo de crónica también a través del Canal 40 en uno y otro programas llamados Leyenda Urbana. La intención en estos programas era justamente dar una idea de lo que había sido los personajes, de lo que había personajes fundamentales en la Ciudad de México, como una Pita Amor, como el propio Margarito, como pues el hombre que con un pandero hacía bailar a su osa, en fin, todo ese tipo de personajes, desde luego los fundamentales como un José Revueltas, pero también la historia de los edificios, la historia de las calles, la remembranza de lo que fue en un momento dado. Cuando Carlos Aguirre, entonces director general de Grupo Radio Centro, me dijo que el programa iba a ser los domingos a las 10 de la mañana, bueno, pues para empezar yo pensé que en mi vida me había levantado un domingo antes de las 10 de la mañana. Entonces, bueno, pues ya no podía ir a fiestas los sábados, en fin, habría que levantarse 7:30, 8 de la mañana. Pero después pensé, dije, bueno, ¿y quién va a escuchar a las 10 de la mañana? Si yo no me levantaba, pues los otros tampoco, pues no. Resulta que hay una cantidad impresionante de gente que está a esa hora y que está participando. Este programa tiene por lo menos 50 preguntas que se responden al aire en el momento en que termina la parte informativa. Bueno, pues hay todavía la posibilidad de penetrar en un público que pareciera ajeno. Cuando se vio la posibilidad de este programa en televisión, bueno, pues yo pensaba en la gente mayor, yo pensaba en la gente que le habla a uno de los 50 y se pone a recordar, a la gente que le habla a uno del momento en que Juan Andreu Almazán se enfrenta por la presidencia de la República con Manuel Ávila Camacho. Todavía habría gente que lo recordara. Pero resulta que el público mayor de uno y otro programas es el juvenil. Es importante que, de acuerdo con las mediciones que se hacen de rating, el mayor público es juvenil. La gente está ávida no de recordar, sino justamente de conocer lo que ocurrió en esos años maravillosos para algunos. Simplemente pues pasaron y ya para otros. Pero
En este punto podemos decir que la divulgación cultural debe de hacerse con un sentido, repito, en donde esté presente no solamente, el dato histórico, el dato fuerte, sino también la anécdota, sino también el detalle. El periodismo, sobre todo la crónica, se nutre de detalles, el detalle intenso. Por ejemplo, el hecho de que en el convento de la Merced, donde vivía el doctor Gerardo Murillo, de pronto se llevó a vivir a la señora a la que le puso por mote Nahui Olin, es decir, Carmen Mondragón, pintora naif. Bueno, en ese marco las peleas eran inolvidables, esto hay que contarlo a la gente, pero hay un detalle que estremece, el hecho de que un día el señor llegó después de una pelea y le regaló un anillo impresionante, un anillo, de un grosor bastante fuerte, y al mismo tiempo se veía que era de oro puro, al mismo tiempo se veía que había por lo menos una piedra importante, quizás una esmeralda. Una vez que la señora se puso el anillo y estaba agradecidísima con el doctor Ad, él fue y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar quién fue la que te regaló ese anillo. Y entonces lo llevó a donde estaban las criptas del convento de la Merced, le quitó los ladrillos a una y le enseñó la caja donde estaba la difunta que le había arrancado el anillo. Bueno, ese tipo de detalles son los que dan colorido, los que dan furor, los que dan pasión por este tipo de periodismo. ¿Qué es lo que viene? Estamos hablando de un escenario de tráfago. Antes los noticiarios de radio se peleaban por darle información. Al momento la Bolsa Mexicana de Valores se preciaba de dar información a los inversionistas, lo que se llamaba en tiempo real. Había agencias que efectivamente subía o bajaba una acción y en ese momento lo estaban dando a conocer. Ahora ya es todo. Ya ningún medio puede decir que ganó la noticia, porque en realidad quienes la tienen en primera instancia son las redes sociales. ¿Qué es lo que hace la prensa escrita? Yo diría que la prensa escrita le da el grosor, le da la profundidad a esa información de primera mano que sale en las redes sociales. Yo diría que las redes sociales también permiten la creatividad. Hace un momento decía que hacer un tweet podría ser hasta una obra de arte para quien sabe utilizar el idioma. El llegar exactamente a los 140 caracteres podría ser en un momento dado, un nuevo género, un género pequeñito como puede ser el haiku, el haikai, que eran poemas casi de 3, 4, 5 sílabas. Así también se puede hacer periodismo. ¿La cultura está divorciada con esto? No. Alguna vez dijo David Alfaro Siqueiros, el arte me lleva a Dios, soy religioso. En ese mismo ámbito podemos decir que la tecnología, al contrario, lejos de estar en choque con la cultura, al contrario, yo diría que la complementa. La cultura es todo, repito, la cultura es el muchacho que está parado en una esquina, la cultura es el lenguaje. Alguna vez les decía a los alumnos que cuando se hace la crónica hay que respetar justamente el hecho mismo, hay que respetar incluso el lenguaje de la gente. Y entonces le decía que si alguien en una cantina dice no seas pendejo, hay que poner así, no seas pendejo, pues si le pongo no seas tonto, no seas burro, no seas animal, no tiene el impacto. Es decir, ahí es donde finalmente se va metiendo el escenario. Hay un libro que escribí de crónicas de la Ciudad de México en Clio, y el anuncio que hacía Clio decía, esto no es un libro, esto es una máquina del tiempo. ¿Por qué razón? Porque en ese ámbito de crónicas de sucesos ocurridos en el siglo XVIII, me meto al escenario del lenguaje, me meto al escenario de las costumbres, y entonces encarno la crónica como si fuera efectivamente un suceso que estaba ocurriendo el día anterior. Esa es la magia que se puede hacer a través de la difusión cultural. No se
trata solo de decir yo soy periodista cultural, ya me gané el premio, algunos de ustedes seguramente alguna vez lo ganará, el premio Fernando Benítez, que se entrega en la FIL, en la Feria Internacional de Guadalajara, del libro. Pero no se trata solamente del que sabe entrevistar, del que tiene cultura. Yo diría que el buen periodista cultural es aquel que sabe dónde está la entraña del personaje, la entraña del suceso, la entraña del libro, la entraña de la arquitectura, la entraña sobre todo de lo que es el vigor con que se debe enfrentar este tipo de cuestiones periodísticas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Alberto Barranco Chavarría.